Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Seguimos dentro de la octava de Pascua de Resurrección y seguimos meditando estos evangelios bellísimos. Bueno, todo el evangelio es bello, ¿no? Es lindo, pero hay pasajes tan profundos que nos hacen meditar y nos fortalecen en la fe en estos momentos tan críticos. Como todos los días seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia, por el término, por el cese, y no dejaremos de hacerlo todos los días. Y sé que Dios en un momento se apiadará de nosotros y fulminará y hará que esta pandemia desaparezca. De igual modo pedimos también por todos los que están gravemente enfermos a causa de esta epidemia, a causa de este virus, por los que están en camas de hospitales, en cuidados intensivos, en cuidados intermedios, otros desde sus hogares con oxígeno. Pedimos por ellos, Señor, para que puedan recuperar la salud. Y también encomendamos las almas de todos aquellos quienes ya partieron a la casa del Padre. Todos los días reporta el Ministerio de Salud 240, 260 y tantos muertos. Y cuántos hogares lloran día a día el hecho mismo de ver partir, morir a sus seres queridos. Por el eterno descanso de cada uno de ellos, por la fortaleza, la fe y la esperanza de sus familiares. Encomendamos de manera especial también en esta reflexión y en nuestras oraciones a la salud de Toño y Miluska Balbín, por el ingeniero José Cabrejos Peña, por la salud de Armando Azahuancho Zambrano, por Jams Azahuancho Zambrano, por Eddie Braulio Carnero Collina, por Melissa Yolanda Alencastre Chicoma,
ambos son esposos. También pedimos por Miguel Zambrano Morales y el eterno descanso de Iván Eduardo Arroyo Bravo. En el Evangelio del día de hoy, Pascua de Resurrección, octava, nos habla de un Jesús que se presenta a los discípulos. Ayer meditábamos el Evangelio donde Jesús se presenta a los 2 discípulos de Emaús y cómo lo reconocen al partir el pan. E inmediatamente desaparece Jesús de la vista de ellos y ellos salen a toda prisa a contar a los discípulos lo que han visto. Y el Evangelio de San Lucas continúa desde la escena en que llegaron estos discípulos y mientras conversaban con los apóstoles lo sucedido, Jesús irrumpe en la reunión. Jesús aparece en medio de ellos. Jesús se vuelve a reencontrar con sus discípulos. Y los discípulos se muestran aterrados, llenos de miedo, incrédulos, una mezcla de incredulidad y también de alegría, porque estaban atónitos, no podían pronunciar nada. El mirar impactaba su persona porque, como nos decía Jesús también en el Evangelio, no acababan de entender de lo que significa resurrección de los muertos. Y Jesús, para aquietar y bajar esos ánimos bastante, diríamos así, entremezclados, les dice: la paz sea con ustedes. Este es un saludo característico de Jesús. Cuando empezamos la Eucaristía decimos: la paz esté con ustedes, con tu espíritu. Esa paz que solamente la puede dar Jesús, no como la da el mundo, nos dice Él, como la doy yo. Empezamos la Santa Misa en la paz de Dios. Que no haya resentimientos, que no haya odios, que no haya venganzas, es decir, empezar en la paz de Dios implica en la serenidad y en la tranquilidad de conciencia que Dios nos da para celebrar esos sagrados misterios eucarísticos. Pues ahora la paz llega a ellos porque es un momento bastante, conmovedor, y ellos necesitan en ese momento paz. Porque cuando uno está involucrado en ese momento de que Jesús se presenta de sorpresa, pues el asombro es muy significativo. Y después de dar la paz, ellos, igual desconcertados, llenos de temor, dice, creían ver un fantasma. Bueno, los fantasmas no tienen cuerpo como Jesús lo tiene. Y frente a esta posibilidad que brota en la mente de los discípulos de ver un fantasma, Jesús les dice: no teman, soy yo. Esta frasecita pequeña es muy, muy significativa. No teman, soy yo. Y en este tiempo de pandemia todos tememos. Todos tenemos miedo, todos tenemos incertidumbres, todos tenemos los ánimos bajos, la moral caída. Pero hoy día Jesús, con esta frasecita que brota de su corazón, de sus labios sagrados, nos dice: no teman, soy yo. Apoyémonos en esta palabra que emite protección y amparo. Y más aún les dice: ¿por qué se espantan?
porque surgen dudas en su interior. Y eso es lo que nos pasa hoy, a mí, a ti, a todos. De verdad que yo como sacerdote también a veces pienso y digo, Señor, la pandemia, el desempleo y muchas cosas que escucho todos los días. Y estamos cerca inclusive a las elecciones presidenciales, congresales, tantas cosas. Surgen unas dudas en nuestro interior y de tanta gente también, ¿no? La mayoría de las personas no pensamos ahorita en las elecciones. La mayoría de las personas que sufren hoy piensan en comer, piensan en sus seres queridos, en la recuperación de ellos. Nos toma en una circunstancia donde de verdad la pandemia se roba toda la atención, porque es letal, porque es agresiva, porque no tiene compasión ni piedad como la tiene Dios de nosotros. Pues ahí está Jesús, disipando las dudas, nuestras dudas que tenemos respecto de Él. ¿Existes, Señor? ¿Dónde estás? No te veo aquí, nos has abandonado, nosotros seguimos sufriendo. Se murió mi papá, se murió mi mamá, tengo mis 2 hermanos con COVID, yo también estoy pasando lo mismo, gracias a Dios lo superé. Cuántas tragedias día a día y cuántas de ellas inclusive que no podemos ni contar, ni mencionar, ni rezar abiertamente porque sabemos que son informaciones que pueden hacer y ocasionar un daño colateral a otro familiar que si tiene unas defensas bajas más una noticia de este calibre, arriesga o ponemos en riesgo su vida. Tales circunstancias, miren, de esta pandemia que nos lleva a callar muchas veces en el silencio y en el dolor una noticia para que no afecte a otro. Y más crudamente diríamos, prefiero que se muera uno antes que se mueran 2 o 3. Qué pena. Entonces Jesús aparece disipando nuestras dudas y se deja tocar. Toque mis manos, toque mis pies. No soy fantasma. Tengo carne y huesos. Soy yo. Esto es la prueba fehaciente de que Jesús ha vuelto a la vida. Les dije el domingo, el sepulcro vacío no es una prueba contundente. No. La prueba contundente de que Jesús está vivo es las apariciones del resucitado y las palabras exactas que utiliza para derruir todo tipo de teoría que pueda relativizar la resurrección. Se deja tocar, se deja ver, inclusive dice, come frente a ellos. El hecho de comer, pues un fantasma no lo hace, ¿no? Él come frente a ellos. Y ese comer frente a ellos, ese dejarse tocar, es una persona íntegra, tiene cuerpo y alma. Todos los detalles del Evangelio quieren darnos la impresión de una persona real, íntegramente, de pies a cabeza o de cabeza a pies, íntegra, real. Inclusive si resulta difícil imaginarlo, hay que afirmar que la resurrección no es solamente una supervivencia espiritual. El cuerpo de Jesús ha resucitado y a través de él toda la creación, todo el cosmos quedan transfigurados. Es muy bueno entender esto porque estamos hablando del Cristo glorioso, del Cristo pascual, ¿no? Del Cristo que se nos queda entre nosotros, que ha peregrinado su presencia a través de la Eucaristía entre nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y nos pide mucha fuerza, mucho ánimo. Y bueno, la prueba fehaciente es, se pone a comer delante de ellos, ¿no? Creo que prueba más real que esta no hay, ¿no? Después de esto, Jesús
comienza a hablar con ellos y les dice y les vuelve a recordar lo que tenía que cumplirse en la Escritura. Los anuncios de su pasión antes de su muerte eran anuncios que los discípulos no lograban entender, no lograban captar. Por eso ayer Jesús a los discípulos de Maús les dice: qué torpes son, no entienden, qué tardos, qué torpes para comprender la Escritura. Y así es el discípulo, y a veces somos así nosotros, duros de cabeza y de corazón para entender los misterios del reino. Dios nos habla a través de los que nos rodean y no los escuchamos, no los comprendemos, no los entendemos. A veces somos torpes en la vida. Y cuando pasa un tiempo nos damos cuenta y decimos: me acuerdo que una persona me dijo esto o aquello, o recuerdo que alguien me ayudó. ¿Por qué no pude ver en ese momento que esa persona era enviada por Dios? O que esa persona realmente me sacó de los apuros. Es decir, a veces ya con cierta tardanza nos ponemos a meditar y recordar cómo Dios nos ha asistido a través de otras personas. Pues recordarles una vez más ese momento de la pasión era recapitular con ellos para que sea otra prueba más de que el que están viendo y comiendo no es otro distinto a aquel que ha sido crucificado. Es el mismo. Y como a los discípulos de Maús, ¿no? Cuando parte el pan Jesús, se les abre el entendimiento. Pues aquí, una vez que Jesús les pone también se pone a predicar o a anunciarles lo que había de suceder con él, se les abre el entendimiento. Se les abren los ojos y los oídos de la fe. No los ojos físicos. ¿Por qué? Porque a pesar que vemos, no vemos. Escuchamos y no escuchamos. Lo que Jesús quiere es que abramos ese entendimiento, el corazón. Y dice: se les abrió el entendimiento, se les abrió el corazón, se les abrieron las entrañas y comprendieron la Escritura. Comprender la Escritura implica dejarse cautivar e interpelar por la palabra de Dios, por la palabra de Jesús. Una palabra que Él mismo vino a predicar y nos dijo: no volverá a mí vacía, sin antes dar fruto aquí en la tierra. Pues los frutos se van a ver cuando germinen en cada corazón de cada ser humano a quien se le predique el Evangelio, se bautiza y cree en Jesús y da entonces frutos para la vida eterna. Esta es la prueba fehaciente de este Evangelio en cuanto a la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, hay una tarea al final de predicar a todas las naciones, comenzando por casa, Jerusalén, e irradiando este mensaje por todo el orbe. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido testigo de la resurrección no puede callar, no puede estar en silencio, no puede mantener un secreto. Tiene que subir a la azotea y pregonarlo desde ahí y decir que Cristo vive. Cristo vive y vivirá. Es el compromiso que tenemos nosotros de llevar adelante, sobre todo hoy, que hay tanta gente necesitada que quiere escuchar una palabra de aliento, quiere escuchar un mensaje de Cristo. Hagamos viva esta palabra de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.